Buenos días para vos y bueno, gracias por acercarte hasta aquí, hasta la radio. Bueno, muchas gracias, la agradecida soy yo y gracias por este espacio. Bueno, Flavia, contanos un poquito, se ha editado un libro que bueno, tiene que ver muy con nuestra zona, ¿no? Y bueno, algo de todos los que vivimos aquí, seguramente en algún momento habremos escuchado o La Princesa o El Castillo. Contanos un poquito cómo nace este libro que ya va a estar prontamente disponible para toda la gente. Bueno, en principio, como bien vos señalabas, es una especie ya de mito que quedó en la zona sobre la existencia de una mujer que era princesa y que entre Huinca y Mataldi tenía su campo y es allí donde construye un castillo. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, obviamente que siempre hay algo previo, ¿no? La historia nunca empieza cuando lo empieza a contar uno, sino que viene Exacto. siempre de antes, ¿no? En esto, la coautora de este libro, que es Rita Gerbaudo, de la localidad de Jovita, venía escribiendo sobre el libro. Obviamente que su visión estaba siempre en base a lo que iba encontrando, a lo que existía en ese momento. Cuando el año pasado empieza la pandemia, con Rita veníamos trabajando el tema de las colonias. El Departamento General Roca tuvo un gran desarrollo de colonias, ¿no? En distintas zonas rurales, y la verdad que había mucho por contar, por conocer. La mayoría de las localidades se conforman de gente que viene de la colonia. De hecho, Mataldi tiene una gran concurrencia de personas que venían de la colonia, tanto del Río Quinto como del Campo San Juan. Es decir, que hubo siempre una circulación de estos desplazamientos de personas de zonas rurales a los poblados más cerca, ¿no? Entonces, desde estos estudios previos que veníamos viendo un poco también como una forma, ¿no?, de poder entender esta nueva moda o esta nueva vida, ¿no?, que se impuso tras el fenómeno pandémico. Cuando llegamos al lote 25 de Pedanía Jagüeles, vuelve a surgir el campo de Ernestín María Leontín al Aire, de Meschewski. Bueno, ese era el nombre, digamos. Ese era el nombre de la princesa. Entonces, bueno, cuando empezamos a indagar, que no se había podido avanzar más, empezamos como una especie de entretenimiento, de decir, bueno, vamos a buscar en las fuentes, en distintos lugares internacionales, ¿no?, donde se van cargando. Hay mucho material actualmente digitalizado de las entradas o salidas de los movimientos inmigratorios, ¿no? La Argentina ya hace 2 años que cuenta con un registro de todos esos movimientos inmigratorios. Bueno, un dato fue llevando al otro y cuando quisimos acordar vimos que teníamos un volumen de información, una renovación de la información de la princesa que nos dio el pie para decir, bueno, esto merece una publicación. Exactamente. Y contarnos de esto, ¿cuánto hace más o menos que arrancaron con esto? Bueno, hace casi 1 año y medio, hará exactamente 2 meses atrás que fue terminada la escritura, digamos, la confección de la publicación, y por eso estas semanas nos decidimos a empezar a difundirlo, porque bueno, ya es inminente la impresión de los ejemplares, de la publicación del libro, que se llama La misteriosa princesa del Roca, sentimientos, negocios e impronta femenina. ¿Por qué decimos sentimientos, negocios e impronta femenina? Sentimientos porque, bueno, hay como una especie también de aceptación, ¿no?, de poder encarar las cuestiones históricas desde estos conceptos, ¿no? ¿Qué les pasaba a las personas que venían a estas tierras, muchos de ellos alejados de su cultura, de sus familiares? ¿Cómo se enfocaban? ¿Cómo se trataba de abordar eso? ¿Qué lecturas había para hacer para que nosotros entendiéramos los fenómenos sociales, políticos y económicos que estaban sucediendo? Negocios también, porque gran parte, ¿no?, de la investigación de esta princesa nos desemboca en negocios
que hoy parece, ¿no?, que una multinacional de cualquier lugar del mundo puede estar dando vuelta en el Roca, y hace 100 años también podía pasar eso, ¿no? De hecho, hay un fenómeno que todavía no está estudiado, que es, por ejemplo, la presencia hindú en el departamento General Roca. Con la construcción de los ferrocarriles, sabemos que eran capitales ingleses, y muchos de esa mano de obra también trajo inmigrantes, ¿no?, hindúes. Bueno, todo ese tipo de datos es como que se van mezclando, ¿no?, con esta historia, y hacen ver, ¿no?, que hay una historia profunda, y que esta idea de la princesa del castillo en realidad es como la frutilla del postre, ¿no? Hay todo una historia de fondo que es también muy atrapante. Nos decía recién, bueno, una pequeña charla fuera de cámara, que por allí encontraron más datos afuera que aquí, ¿no? Sí, exactamente. Como vos decís, por la pandemia este libro fue escrito 100% digital. Es decir, yo nunca pude juntarme con Rita, como haríamos en otro tiempo, cara a cara, sino que era estar dialogando continuamente 3, 4 horas conectadas por los distintos medios digitales, y bueno, y decir, no, bueno, esta fuente sí, esta fuente no, contactos, llamadas por teléfono, videollamada, correos, email. Y como bien decís vos, hemos trabajado con fuentes internacionales que se encuentran en archivos históricos de París, de Vendée. Vendée es un departamento del sudoeste francés donde existe el pueblo actual de Fontenay-le-Comte, que es de donde era originaria esta princesa, con fuentes en Italia, porque esta historia también atraviesa Italia, porque este príncipe ruso ya tenía castillos en otra parte de Europa. Y también irnos a Rusia, ¿no?, porque él gran parte de su vida también la pasa en Rusia, transcurre su vida en Rusia, y cómo llega a Francia, ¿no? Bueno, hay todo un entramado familiar, ¿no? Estamos hablando de clases aristocráticas, ricas, con mucho... ¿Era realmente una princesa? Exactamente, ella adquiere ese título nobiliario una vez que se casa con este príncipe, que hay todo un trasfondo de ese casamiento, ¿no? Porque vamos a encontrar que eran casi todos príncipes los que salen testigos. Nosotros pudimos acceder a su acta de casamiento, su acta de divorcio, al acuerdo prenupcial, a un contrato de matrimonio que había entre ellos, ¿no? Son todos muy novedosos, son mecanismos muy novedosos, disposiciones que se establecen entre ellos, ¿no?, que eran muy avanzados. Hoy hablamos de un contrato matrimonial y suena raro, imagínate hace 120 años atrás, ¿no? Digamos que, bueno, acá no teníamos muchos datos, ¿no? Pero en el libro vamos a tener datos por allí que nunca escuchamos por allí, o que nadie lo tenía, digámoslo también, ¿no? Bueno, eso es un poco, ¿no?, el aporte de esta historia. Como te decía, o sea, la historia es circular, o sea, esta es una versión, ojalá que no sea la única, ojalá que otros tomen lo que nosotros aportamos y hagan otras lecturas y lo sigan profundizando, porque para eso uno, ¿no?, y hace este esfuerzo. O sea, nada es definitivo, sino que hay siempre un devenir con las historias. Pero en principio ese es el gran aporte de este trabajo, un trabajo documentado, con fuentes, con cada cosa que decimos está su documento. Incluso llegamos a tener la suerte de poder encontrar una carta, ¿no?, que es una de las pocas piezas donde se la describe a la princesa, y se la describe acá en Mataldi, ¿no?, viniendo con un familiar. Muchas de las personas que se nombran en esa carta seguramente van a resultar totalmente desconocidas para la localidad, sobre todo de Mataldi, porque era gente que ya para 1930 ya se había ido de la localidad, ¿sí? Como que tuvo ciclos, ¿no?, a principios del siglo XX, Mataldi como Pasco, todavía como Pasco, y ya para 1908, 1911 ya hay un cambio de su nombre, muchas estrategias, es decir, no terminó de definir qué quería hacer con estas tierras Mataldi. Es decir, siempre fue muy tensa la relación de Mataldi para con Pasco, y después, bueno, para la misma localidad de su pueblo.
Entonces, en ese entramado hay un gran desarrollo, ¿no? Siempre alrededor del gran avance en ese momento tecnológico, que era el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril era como que era el hada mágica que cuando pasaba ese riel lo transformaba todo. Y para esa época el Departamento General Roca tiene un gran despliegue de desarrollo y realización de vías férreas que hacen que sea también un punto estratégico, ¿no? Estableciendo esta unificación de la pampa húmeda con el Pacífico, el norte con el sur, un movimiento de mucha circulación, ¿no? Y donde este modelo agrícola o ganadero toma mucho énfasis y hay todo un circuito no productivo para eso. Claro. Flavia, ¿encontraron dentro de lo que en la investigación que hacían alguna construcción similar, digamos, a lo que fue el castillo aquí en nuestra zona? No, lo que sí pudimos establecer es que uno de los castillos más cerca que había en la provincia de Córdoba estaba sobre Etruria, ¿no? Pero las características de construcción, por ahí se le llamaba castillo, eran grandes casonas, ¿no? Rurales, pero así como este castillo, lo más cerca está en Tras las Sierras, pero estamos hablando ya después de 1920 y 1930, que eran muchos capitales, ¿no? De gente aristocrática que se escapaba por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como no, ya vemos estructuras más tipo castillos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero no tanto de inmigrantes o personas de otra parte del mundo, sino de gente muy rica argentina que vivir en ese tipo de construcciones, obviamente no, como que adornaba esa vida de grandes lujos. ¿Cuál fue el periodo que tuvo la princesa aquí en nuestra zona? Bueno, aproximadamente, ¿no? Por el tema de la compra de su campo, a quién le compra el campo, ella viene en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Hablamos entre 1915 y 1918. Nunca tuvo un domicilio fijo la princesa. Es decir, esa es una de las grandes cuestiones que incluso nos llevan a trabajar con fallos de la Corte Suprema de Justicia, para fijar qué domicilio tenía una vez que ella fallece, ¿no? Para poder comenzar su etapa legal de sucesoria. Y creemos que estuvo hasta el 24 o 25 acá, ¿sí? Ella, como popularmente se conoce, va a construir otro castillo, no de las dimensiones de este, ¿sí? Sino algo mucho más modesto, por así decirlo, en un lugar que precisamente Ernestina va a ser la fundadora o una de las pioneras del desarrollo en esa zona, que es Epecuén, claro. Actualmente no en el partido de Carué o Carué, provincia de Buenos Aires, sudoeste bonaerense, que es donde ella va a terminar desplazándose, pero no va a morir en Epecuén, sino que va a morir en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros también pudimos encontrar su partida de defunción, las causas de por qué muere, que es un poco también desentrañar esta mujer que tuvo tanta entereza y tanta garra para poder ascender a los lugares y hacer las cosas que hizo, y de golpe, cuando a uno se le termina la mala suerte, empiezan los problemas, ¿no? Exacto. O sea, Flavia, que bueno, siempre hemos escuchado esta historia de boca en boca, ¿no? O sea, que ahora va a estar documentada, digamos, cada paso que dio aquí en nuestro país, ¿no? Y en nuestra zona. Sí, eso es algo que caracteriza mucho al libro. Alguien se va a encontrar con un libro que continuamente está aportando datos y fuentes y testimonios. Tuvimos hasta incluso la suerte de poder contactarnos con una sobrina nieta de Ernestina Laire, que es la única familiar que queda en Argentina, y probablemente dentro de su rama familiar, porque luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, toda esa parte de Europa y especialmente bueno en Francia, ni siquiera se sabe muchos familiares que murieron en la guerra y claro, se dieron, ¿no? por fallecidos por la circunstancia bélica. O sea que había venido más familia de ella aquí, ¿no? Exactamente, excelente pregunta. No había venido sola. Muy buena pregunta, Javier. Exactamente, hay hermanos de ella, era una familia bastante numerosa. Hay una reconstrucción también de sus hermanos, con sus fechas, con sus distintas actividades, y uno de sus hermanos viene acá a Argentina y va a ser un gran pionero de la industria hotelera. Ajá.
O sea que, bueno, es algo que no conocíamos eso tampoco. Aquí No. no se conocía eso tampoco, que, o sea, para todos se había venido sola. Exactamente. Incluso te voy a decir algo, nosotros trabajamos también en forma triangular con el director del Museo Carué, Adolfo Alsina, Gastón Parterreu, y ellos también desconocían totalmente esta historia, es decir, que fue un aporte no solamente a nuestra historia, sino a la historia de ese sudoeste bonaerense, ¿no? Es como que descubrieron la gran princesa Meschewski, incluso ellos habían citado en la década del 60-70 que estaba casada con un príncipe polaco, que se había muerto en la guerra, bueno, nada de eso este libro viene a contar, sino todo lo contrario, es decir, hay un divorcio de por medio, cuando se separan, por qué se separan, es decir, toda una trama. Claro, sí. Tratamos de documentarlo muchísimo porque parece una novela y hay cosas tan raras y de tan difícil realización para la época, que si no tuviéramos el documento hubiéramos contado un excelente guión, Exacto. pero no una historia verídica. Exacto. Nadie, hablando de esa historia, ¿no? Que siempre por allí lo podemos reflejar en alguna película, nadie se interesó, no tenés conocimiento por hacer alguna película, algo de eso con esta historia, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Yo creo que ojalá, es un deseo muy Por ahí con el profundo, libro, exactamente, un deseo muy profundo de que se renueve, Uh-huh. que se renueve primero la importancia del Departamento General Roca, ¿no? Que Claro. acá en el extremo sur estamos bastante olvidados, somos una zona muy estratégica, donde hay un gran despliegue de desarrollo económico, pero Sí. es como que Está a las localidades ese progreso parece que no nos llega, ¿no? Entonces la idea es también exponer esta historia y que obviamente alguien se interese. No creemos, incluso en el mismo Carué, tampoco hay mucho porque lamentablemente en el caso de Carué, cuando desborda, claro, en la década de 1980, el encadenamiento de lagunas que existen en esa zona hace que se derrumbe el castillo, quede bajo el agua, ¿no? Y en este caso, que por disputas que, bueno, se cuentan ahí en el libro, hacen que el castillo, que estaba ubicado en el medio del lote de las 2.500 hectáreas, cuando empieza a venderse, a dividirse, nunca termina siendo de alguien definitivamente, Claro. Y esas disputas un poco condenan el abandono del lugar, es vandalizado, ¿sí? Más de uno en algún lugar del Departamento General Roca estará la cocina, el portón, a su vez ya cuando la actual familia, que hace varias décadas sigue siendo el mismo dueño del campo, adquiere el inmueble, lamentablemente ya era un peligro de derrumbe y demás, y eso condenó su inexistencia, ¿no? Hoy ya no queda nada o se ve algo por fin. ¿Tuviste oportunidad de visitar la zona? Sí. No conozco el campo, el establecimiento actual se llama El Castillo, sí tuvimos un fluido diálogo con sus dueños, con la gente de alrededor. Déjame agradecer profundamente gente de acá, de familias de acá pioneras de la zona, que hace muchas décadas que sus familias tienen contacto con la zona rural, que participaron muchísimo, nos dieron información de familiar, ¿no? Documentos familiares que nos ayudaron muchísimo a esta historia, así que profundamente agradecido a todos ellos. Pero no hay nada, es decir, ha preservado el lote la familia porque queda como una especie de pequeño jardín, ¿no? Ligustros y alguna especie vegetal que no es la común. Se hablaba mucho de plantas de lila, ¿no? ¿Quedó algo de eso o es todo...? Bueno, mira, sí, dale. nosotros tratamos un poco de explicarnos cómo se da este fenómeno paisajístico en general, ¿no? ¿Qué es lo que permite que de golpe las estancias puedan disponer de esos parques? Porque claro, no fue algo que en realidad era muy común. En el caso de Ernestina, bueno, obviamente que la gente asocia mucho, nosotros tenemos el testimonio de la gente que construyó el castillo, una nieta del constructor del castillo, de la localidad de Huincarrenancó, que un poco nos habla de eso, ¿no? Incluso tiene el testimonio de su abuela que le contaba la belleza que era este lugar, ¿no? Con los distintos colores, había muchas frutales, por ejemplo, entonces había el color de los duraznos, de las manzanas.
en fin. O sea que lo bueno es que la mano de obra era de la zona, ¿no? Sí, se ve que eran más inteligentes que nosotros. Exactamente. ¿A quién pertenece, digamos, esa zona? Porque zona rural, digamos, pertenece a Mataldi, Huinca. Bueno, es excelente tu pregunta. A nivel, ¿no es cierto?, dominio, sabemos que en nuestra provincia la organización, ya desde la época de la colonia, ¿no?, venía estructurada en regiones, en departamentos, o la idea misma de municipios, comunas. En el caso de este campo pertenece a la pedanía Jahueles, que estaría dentro de lo que es, ¿no?, Huinca Renancó, ¿no? Pero a nivel cercanía geográfica, el punto más cerca del castillo es Mataldi, claro. ¿Sí? Que son casi 4 leguas con las 6,5 de casi de a Huinca. Por eso creemos que el contacto lo tuvo con Huinca, porque era en ese momento no una ciudad de gran despliegue, pero lo más inmediato lo tenía con Mataldi porque era el punto más cercano que tenía. Ajá, claro. Bueno, otra cosa te preguntar, se me fue, pero ¿hasta qué año más o menos se mantuvo intacto, digamos, lo que es la construcción? Si estaba terminado, ¿no? ¿Cómo averiguaron algo de eso también, seguro? Bueno, mira, hay todo un estudio que hicimos del castillo porque lamentablemente no se pudo encontrar el plano original o si había algún arquitecto que lo hubiera diseñado especialmente para la princesa. Creemos que ella, bueno, a veces se compraban planos de construcciones que estaban en Europa y se traía ese plano. La nieta de Guido Badagnani, que fue el constructor, nos dice que bueno, su papá siempre estuvo abocado ahí y él era, ¿no es cierto?, una gran familia italiana que había bajado de Santa Fe y que se dedicaba, ¿no?, a la construcción, pero su papá era, ¿no es cierto?, un autoconocedor, es decir, alguien que se cultivaba solo con estas técnicas, pero claro, no tenía ningún título que lo habilitara para ser un constructor mayor de obra, un arquitecto, claro. No se descarta que pudo haber alguien que dirigiera la obra. Claro. Ese dato no va a estar presente en el libro. Para hacer ese tipo de construcción seguramente alguien debe haber... Sí, lo que hemos podido estudiar son los materiales con los que estuvo hecho el castillo. Sí, eso sí, hemos contado con el apoyo de personas muy abocadas a la materia, a la construcción, a la arquitectura, que actualmente son profesores de la UBA, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ellos, bueno, nos dieron todo... nos explicó toda una técnica, ¿no?, que se hacía, por ejemplo, para impermeabilizar los techos. Claro. ¿Por qué había tantas ventanas en el castillo? Porque no era común que ese tipo de construcciones tuviera, y ahí hay toda una hipótesis, ¿no?, en el libro de por qué va a construir tantas ventanas en Restina, un poco justificando, ¿no?, muy vinculada a qué es lo que le pasa posteriormente a ella. Pero a nivel, como vos me mencionabas, ver cuándo empieza su deterioro, creemos que ya en la década del 40 ya estaba bastante vandalizado, ¿no? Porque también, como siempre estuvo en disputa, es como que en el fondo se termina diciendo, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Cuidado, Exactamente. Incluso, bueno, también... ella cuando hace su testamento, en principio ya no lo nombra, sí se nombra en la nómina de propiedades que tenía, pero como que ya no hay una voluntad de ella de decir, bueno, era mi lugar en el mundo, ¿no? Creemos que también hay toda una serie de factores que de algún modo hacen que se pierda todo el interés que Ernestina tenía en este lugar, por cuestiones económicas, por cuestiones privadas, y ya directamente ya se desplaza a Buenos Aires y ya incluso no va a poder volver a Francia, ¿no? No va a poder volver a Francia, que era su deseo, es decir, su deseo era volver, que es algo muy propio, muy característico de la colectividad francesa. Tiene un ritmo y una forma de manejarse diferente, por ejemplo, a la colectividad española o italiana, ¿sí? Son mucho más cerrados, siempre fueron de trabajar en conjunto, es decir, tenían otra lógica, ¿no? Era muy difícil que para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un francés pudiera contraer matrimonio con alguien fuera de la colectividad. Trataban siempre de estar franceses con franceses, claro, ¿no? Exactamente. Flavi, y en lo que era el campo, digamos, aparte
aparte de lo que era el castillo, ¿había más construcciones de esa época o qué se conoce de eso? Lo que pudimos documentar es que cuando Badagnani, albañil italiano, va a construir el castillo, hace una casa porque él se tiene que quedar a vivir en el castillo para construirlo. Claro. Incluso uno de los hijos de él va a nacer ahí en el campo, en el campo de la princesa, que para esa época se llamaba Las Isletas, ¿no? La denominación La Princesa o El Castillo son denominaciones posteriores, pero sí, había como construcciones incluso que servían para poder seguir construyendo el castillo en sí mismo, ¿no? ¿Y en sí las dimensiones del campo eran grandes, digamos, eran muchas hectáreas? Eran 2.500 hectáreas, sabemos que cuando toda esta parte se hace la mal llamada conquista del desierto, son despojados los nativos de estas tierras. Claro. Cuando empieza la división de campos, los lotes eran de 10.000 hectáreas, ¿no? Y se dividían en 4 lotes de 2.500 más o menos, ¿no? Uno de los grandes propietarios de hectáreas era, Eugenio Mataldi, que llegó a tener 60.000 hectáreas, y en el límite de los campos de Mataldi empieza este lote, que es el lote 25, donde al norte existía un gran productor irlandés, Eduardo Tormey. Actualmente el campo, en ese momento el campo se llama La Luz, y hacia el este, el campo Santa Úrsula, que era que es actualmente de la familia Echenique. Y en el resto estaban las 2.500 hectáreas de Ernestina Laire, de Mecheski. Lo que es el otro castillo que se había empezado a construir en Carué, que también queda algo o directamente tampoco tuvo el mismo destino que... No, lo que se pudo encontrar es, esa parte todavía no terminó de bajar, o sea, está cubierta todavía de la laguna, ha tenido unos ciertos distintos ritmos de ascenso y de descenso de sus aguas. Lo que sí se pudo encontrar es el hotel o lo que se llamó Villa Radium, que fue una especie de loteo, hoy lo que sería un barrio cerrado, ¿no? En ese momento Ernestina logró hacer en esas tierras una especie de country para que las familias fueran a instalarse y estuvieran ahí veraneando, ¿no? En esas especies de aguas termales, ¿no? Uno de los pocos lugares donde había turismo termal en el interior, ¿no? No ya como pasaba por ejemplo en Mendoza, que era más de aguas termales más relacionadas con la cordillera y demás, sino que eso era aguas termales o de uso termal de un encadenamiento de laguna. Bueno, hablemos un poquito ahora de lo que es el libro, el diseño. Vemos esa va a ser la tapa, ¿no? Vemos ahí a la princesa, la supuesta princesa y el castillo. Digamos, cómo nació el diseño y cómo se hizo todo eso. Bueno, muchas gracias también por recordar eso. Son tantos datos que a veces uno... Esa tapa la realizó una estudiante avanzada de arquitectura que tuvimos la suerte que fuera nieta de Rita, así que ella se ve que la empapamos bastante la historia porque, no hemos recibido más que halagos por esa tapa. Ese es un diseño de Camila Sicardi Grimat, así que muchísimas gracias a ella. Y en la contratapa van a encontrar las noticias de los diarios de París que anunciaban esa boda. Tuvimos también la suerte de encontrar con periódicos de la época donde la ENI del sur de Córdoba salía en los diarios principales de París. Mirá, qué bueno. ¿Y nos decía cuántas páginas va a tener? ¿Cómo es el libro tiene... ¿Qué va a tener adentro, digamos? Claro, el libro tiene 11 capítulos. Casi todo el material está incluido en capítulos, es decir, no es que hay un anexo, porque entendimos que era más fácil que el lector fuera comprendiendo y viendo la imagen ahí en el momento cuando iba leyendo, y no tanto en el anexo, que por ahí un poco distancia penetrarse en el texto y en la imagen. Y son casi 176 páginas. Ajá. O sea que va a ser... Es para pasar el invierno, pasar el... Pero digamos que la historia te va llevando, seguramente. Ojalá. Y esperamos también críticas, ¿no? Porque la idea es esa, o sea, acá no hay perfección, hay voluntad de contar, de renovar, pero gracias a Dios nada es perfecto. Y adentro, digamos, vamos a encontrar fotos, documentos... Exactamente, sí, Javier.
Y digamos, ya la gente, ¿cuándo lo va a tener disponible? Bueno, creemos que entre 7 y 10 días ya van a estar los ejemplares por acá. De todas formas, te vamos a seguir molestando y para informarle a la gente dónde los puede adquirir. También va a estar formato ebook, digamos que son los famosos libros digitales, por quien quiera adquirirlo. Por ahí hay familiares, hay gente del Departamento General Roca en otras partes del mundo, seguro, y pueden tener acceso al libro, así que bueno, también vamos a estar informando dónde pueden adquirir vía tienda online el libro. ¿Dónde se hizo la impresión, digamos? Bueno, se hizo en la ciudad de Córdoba, bajo una editorial de ahí que se llama Tinta Libre. Yo había trabajado previamente con esta editorial por el libro anterior que habíamos publicado, otro mito también del Departamento General Roca, que parece que la primera intendencia comunista, incluso de Sudamérica, anduvo por acá, así que por un lado teníamos los comunistas y por el otro lado andaba una princesa rusa, o sea, que somos bastante particulares, ¿no?, en la historia. Y bueno, gracias a la apertura de Rita, bueno, después de estar bastante recorriendo varias propuestas, ¿no?, desembocamos en esto. Bueno, y por allí preguntarte, ¿qué se buscó con esto? ¿Cuál fue la idea, digamos, de ustedes dos armar este libro y con esta historia, ¿no? Bueno, voy a hablar en nombre de Rita. Yo creo que para Rita también fue algo que la marcó toda su vida. Ella no lo pudo conocer al castillo porque el día que le iban a llevar tuvo un imprevisto en el campo y nunca lo pudo conocer. Es decir, era como aquel que quiere ir a conocernos dónde nació Maradona o claro, el primer partido de Messi, o bueno, esas cuestiones así, o dónde cantó el primer tango Gardel. Un poco era poder rescatar eso. Y el otro tema era también dar un mensaje de no desprestigiar el anecdotario local, porque hay como una especie, digamos, la academia a veces media cruel, como decir, las historias de pueblos son inventadas. Es decir, hay mucha voluntad y hay muchos buenos académicos que comprenden la forma de contar o cómo se mantienen las memorias de los pueblos. Y hay otros que son más rigurosos y bueno, es como que tendemos siempre a hacer relatos que son más fantasía que real. Claro, sí. Y este aporte al libro viene un poco a desentrañar eso, ¿no? Que nadie que contó esta historia mintió, que incluso se quedó corto. Sí, claro. Bueno, hablábamos mucho en lo que la nota, ¿no?, de Rita Gerodo, ¿no? Hay mucha gente que es muy conocida, pero hay mucha gente que no. Decinos quién es Rita. Bueno, ojalá que me alcance. Sí. Bueno, Rita va ya por resumiendo, digámoslo, ¿no? Va por su 9º libro. La verdad que siempre estuvo comprometida desde muy joven, es muy autodidacta, se ganó el título de historiadora por juntar sus papelitos, incluso actualmente está organizando el archivo histórico de Jovita. Es una gran pionera, siempre no pensando en poder mantener todo este tipo de documentos. Incluso hace muy poquito fue distinguida por la legislatura de la provincia de Córdoba, ¿no? Así que bueno, es un gran aporte también al Departamento General Roca, que todos aquellos que preservan el patrimonio tengan un reconocimiento. Bien, Flavia, no sé, hemos hablado bastante, no sé, ¿qué queda? ¿Algo más? Agradecerte, decirle a toda la gente que nunca deje de contar sus historias, de preservar su patrimonio y de amar el lugar en el que uno está, porque la verdad que estamos en una zona privilegiada. Frente a tantos problemas que vino a plantear esta pandemia, estamos en un lugar privilegiado. Tenemos que ser agradecidos de eso, y para ser agradecidos hay que saber lo que tenemos y cuidar lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el mensaje, y agradecerte profundamente a vos y a todos los que siguieron esta historia, que ojalá que la sigan amando.